agradecemos a la ARU por cedernos gentilmente este espacio. Y bueno, en esta ocasión voy a estar presentando algunas cifras del stock vacuno, que bueno, yo hace tiempo que vengo haciendo análisis sobre los datos del stock, el movimiento de lo que es el stock. Esto lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y lo que me ha permitido es, porque yo para sacar los cálculos que tengo que hacer, tengo que suponer mucho de los indicadores que hay dentro de lo que es la ganadería, y bueno, lo que hago es interpretar un poco todos esos indicadores después que salen los datos para ver cómo se movieron y tratar de entender un poco la dinámica de lo que es la ganadería. En esta ocasión le pedí al ingeniero Eduardo Blasina, que con mucho gusto accedió, ya le agradezco públicamente, para comentar un poco estos datos que me parece que él con su conocimiento y su análisis que también hace, me parecía que podía ser interesante para todos poder comentar e intercambiar ideas sobre lo que es estos datos que yo voy a presentar y algunas cosas que él ha analizado sobre estos datos. La idea en esto es, yo voy a analizar los datos del 2019 porque han habido algunos cambios, o sea, ellos se presentaron los datos que estaban presentados como preliminares, después se reajustaron y eso es lo que voy a analizar un poco de esos cambios que se dieron. Después voy a ver los datos del 2020, los que yo hice, la proyección y después lo que publicó el Ministerio, justamente analizando lo que yo les decía, esos cambios que han habido en esos indicadores. Y después voy a dar una mirada al 2021 de lo que son los datos proyectados al año que viene para ver un poco qué es lo que puede llegar a pasar en el año que viene. Entonces, yendo a lo que son los datos del 2019 y los cambios que han habido, bien, estos eran los datos que habían estado publicados antes, estuvieron hasta último momento prácticamente, y después al final salieron publicados estos datos. O sea, en definitiva hay unas 248.000 reses más de lo que estaba originalmente presentado como datos preliminares acá. Y bueno, yo me puse a analizar a ver dónde estaban las diferencias más grandes y dónde estaban esas 248.000 reses, a ver si realmente capaz había algunos indicadores que pudieran estar marcando alguna diferencia. Lo que vi eran prácticamente casi 100.000 vacas más, cosa que es interesante porque está bueno que haya más vacas dentro del rodeo. Pero después empecé a ver y decir, bueno, pero ¿de dónde vienen esas vacas? Si son, por ejemplo, que puede haber menor vacas de invernada, o sea, menor refugo. Entonces, cuando hay menor refugo de vacas es que permite que haya más vacas de cría acá, pero sin embargo las vacas de invernada aumentan, o sea que por ese lado no fue el dato. Y lo otro que me quedaba a ver era decir, bueno, capaz que ingresaron más vaquillonas y mejoró, y sin embargo es prácticamente lo mismo, o sea que eso me indicaba de que no había más entradas de vaquillonas acá. Entonces lo que simplemente hubo fue un reajuste de las cifras y no hubo mayormente variabilidad en los indicadores de las diferentes categorías. En los datos proyectados al 2020, bien, acá tenemos los datos que yo proyecté, 11.700.000 reses, y estos son los datos proyectados por el Ministerio, 12.100.000 reses. Ahora, ¿dónde están las diferencias entre eso? Primero que traemos eso, o sea, hay 459.000 reses diferentes entre lo que yo había proyectado y lo que proyectó el Ministerio. Traemos 248.000 reses de antes, o sea, lo que había estado, o sea, yo partí de este dato y no de este. O sea, hay 248.000 que traemos de atrás, ¿verdad? Entonces yo ahí ya partí de un dato mal, por lo tanto me dio mal para adelante. Bueno, y después hay otras diferencias que hay.
En los terneros, que yo supuse 2.900.000 y el Ministerio propone 3.100.000. Ahí hay una diferencia, que ahora vamos a ver algunos datos de esto, porque, bueno, esto realmente de acá esa diferencia es por una cuestión del porcentaje de parición. Este dato hay que remitirse al 2016 para ver un dato similar a esto. O sea, eso en el 2016 ya hubo un dato de esa cantidad. O sea que no es nuevo eso. ¿Qué pasó durante este tiempo? ¿Por qué es que se dio? Porque en realidad hay un ingreso muy grande de terneros y después vemos la exportación en pie, bueno, viene en caída. Esto es el segundo semestre del 2017, el primer semestre del 2018, este es el ejercicio 2017-2018, que hubo una exportación en pie récord. Después tenemos el 2018-2019, donde acá ya tenemos la primera caída, donde hay un poco menos de 70.000 reses. Acá tenemos el ejercicio 2019-2020, que tenemos cifras realmente muy bajas de exportación en pie, que andamos en el entorno de 120, por ahí, 120.000 reses exportadas en pie. Y después la faena, que acá tenemos el ejercicio de acá, que hay un aumento, después baja, después otro aumento y ahora venimos en caída. Y obviamente en este primer semestre del 2020, con el tema de la pandemia, tuvimos un retroceso bastante importante de la faena. A igual semestre del año anterior, sí, correcto. ¿Ah? Entonces ahí es donde se da la caída que se tiene. Bien. Esta es la faena total, y acá vemos esa caída que se da esto lo pongo para decir, bueno, básicamente, y mostrar inclusive los cambios que han habido en los novillos, que esto es en la faena total de novillos, perdón, donde lo que muestra acá es que hay un aumento muy grande de la faena de novillo de 2 a 4 dientes, que es lo que básicamente se da por la faena de corrales, a que hoy inclusive este año se está repitiendo más, en el sentido de que hay una faena de corral muy importante con respecto a otros años. Es lo que se está dando en estos últimos años y eso está respondiendo justamente a la cuota 481. Tenemos que remitirnos al año 2001 y 2002 para encontrar faenas de este estilo. O sea, estamos en época, en faenas del momento de la aftosa, ¿verdad? En vientres pasa lo mismo, con una faena bien importante de vaquillonas. Recordemos que hoy estamos en niveles de faena de vaquillonas del orden de casi 300.000 vaquillonas en el año, cosa que es bastante récord. Eso obedece también a la cuota 481 del consumo interno. Y bueno, y estamos con niveles de vacas bastante bajos. Tenemos que irnos al 2003 para encontrar faenas de ese estilo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se viene comportando el movimiento del rodeo nacional? El total de salidas que ha habido en el 2017-2018 fueron en torno de 3.100.000. Ingresan 2.702.000 terneros, o sea que el stock tiene una caída del 2,3%. Son cifras generales que ahí es donde se entiende cómo se mueve todo y por qué se dan las cosas, ¿no? En el 2018-2019 salen 2.900.000, entran 2.800.000, cae un 0,5. O sea, prácticamente se mantiene porque están casi a la par. Y ahora, en este momento, obviamente hay 2.400.000 de salidas, hay 3.112.000, sube un 6,5%. Esa es la dinámica general en términos globales de lo que es el stock. Bien, bueno. ¿Qué está pasando con la carga? Y bueno, estos son datos, yo lo calculo, son términos generales, pero bueno, dan una pauta y lo que hago, o sea, está mantenido a lo largo del tiempo el mismo criterio, o sea que en definitiva llegamos a esa cifra. Y bueno, hoy estaríamos ubicados en el entorno de 0,91 unidades ganaderas. Estamos a niveles muy similares acá al 2013-2014. Bien, el área mejorada viene evolucionando. Esto obviamente que
es el 17,5% de la superficie de pastoreo. Obviamente que esto está bueno que pase esto, pero estamos viendo justamente que este año vienen retrasadas las pasturas, entonces nos responden. O sea que ahí dependemos del clima, obviamente. Y además depende de eso, de que cómo se maneja el resto del campo, ¿no? Porque si el campo vos lo tenés repelado, las pasturas te van a responder menos, ¿verdad? Entonces, bueno, es ver el conjunto. También está bueno que pase esto, pero hay que ver todo el conjunto, ¿sí? Bueno, en los resultados de la cría a nivel nacional, los datos que yo justamente mencionaba y posicionándonos más sobre este lado, es el porcentaje de preñez de línea 33 en el 2019 sobre 420.000 animales dio 80,6%. ¿Sí? Según los datos que presentó el Ministerio ahora, daría un 9,1% de diferencia con respecto a este valor con respecto a este. ¿Sí? Cosa que en los años anteriores fue, salvo el 2016, después el resto fue todo por encima de acá. Yo la cuenta que hice fue más que nada sobre o sea, haciéndole un 10% de diferencia, que sería lo más razonable, y el número final de terneros yo creo que andaría más en el torno de 3.060.000 terneros. Eso sería un poco lo que podría llegar a ver, y la cifra final sería de 12.100.000 reses. Es un detalle nomás, pero bueno. Ahora, cuando nosotros miramos los datos proyectados, los datos del 2020 y los datos proyectados y publicados por el Ministerio, vemos, vamos a analizar un poco las diferencias que hay entre uno y otro para ver dónde es que están esas diferencias que pueden llegar a ver. Primero encontramos mayor cantidad de toros, esto probablemente pueda ser por los terneros enteros que pueden haber quedado dentro del stock, sino generalmente la cantidad de toros andan en el entorno del 4% y yo lo tengo calculado como ese porcentaje. Y anda relativamente bien. Esta vuelta se disparó y creemos que puede ser por los terneros enteros. Hay 4.500.000 vacas. Las vacas invernadas quedan prácticamente iguales. Yo las dejé ahí, manteniendo prácticamente los mismos porcentajes de refugo. Pero la diferencia grande se da en las vacas. Hay 148.000 vacas más. Y justamente de vuelta, viendo dónde es que pueden estar las diferencias, acá no hay mayor refugo, o sea, no hay posibilidades de que pueda haber mayor refugo para poder entrar más vacas acá. Y después, por otro lado, o sea, ahí no hay posibilidad. Y la otra posibilidad es decir, bueno, hay más vaquillonas que puedan entrar, tampoco hay posibilidad porque los datos me dan iguales, lo que sí es con un 52,7% de ingreso de vaquillonas al stock, cosa que no se había dado antes. En general, las cifras que a mí me daban andaban entre 45 y 50%. Ahora se ve que hay una mejor recría de vaquillonas, cosa que se está viendo en el terreno, en el sentido que los productores se están preocupando por preparar un poco mejor. Hay algunos que meten todo el rodeo. Ahí después, como decía un compañero, que el toro elija y después se sacan las vaquillonas que no se preñan. Y sí hay una diferencia acá en los novillos. Hay 162.000 reses entre los novillos que yo había calculado y los novillos que hay realmente. Yo creo que la diferencia que puede haber es que yo parto de la base de que tomo los terneros y los parto al medio, 50 y 50. Y eso en la realidad capaz que no se da y es lo que puede estar pasando. Puede haber de estos terneros, de estos novillos, probable que sean hembras, y ahí esas hembras, si pasan para acá, para vaquillonas, ahí quedaría esta cantidad de vacas, y ahí estaría la diferencia. Entonces no hay una diferencia. En indicadores sí hay una diferencia en que los novillos, en lugar de ser novillos, sean vacas. Entonces ahí es donde está el tema de la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque está aumentando la cantidad de vacas a lo largo del tiempo y hay una mejora en la recría de vaquillonas. Y bueno, hay una cosa que para mí, estos son datos de consignatario de ganado, es el precio del ternero de 141 a 180 kilos,
Y bueno, lo que está pasando es, fíjense en el 2011 del 2001 al 2011, el precio, que no interesa porque es un precio, son dólares corrientes, pero la variabilidad que tenía era de 32,1%. Cuando nos vamos a esta serie de acá, desde el 2011 hasta ahora, ya tenemos un precio, además de que es más elevado, es un precio más estable, o sea, le da más estabilidad y es un negocio más certero y más cuando nos vamos desde el 2014 hasta ahora. O sea, estamos posicionando un negocio más certero en eso y más con un negocio a largo plazo. Dentro de ahora, dentro de año y medio va a tener producto. Bueno, ¿qué precio va a tener ese producto? Antes era más incógnita, ahora tenés una certeza mayor. Y lo mismo pasa con las hembras. Este es el precio de la vaca gorda, acá arriba. Este es el precio de la vaca preñada. Y este es el precio de la vaca invernada. Pero el de la vaca preñada anda muy cerca, algunos momentos se dispara, pero inclusive ahora en estos últimos momentos anda bien pegado uno con otro. Y la cuenta es esta. Ahí tenemos la variabilidad del precio de las hembras. Fíjense en esto de acá, una variabilidad mucho mayor en las terneras, las vaquillonas y las piezas de cría, mientras que en estos últimos años esa variabilidad del precio es mucho menor. Y en una vaca lo que pasa es esto. Cuando nosotros tenemos un entore, pongamos una fecha determinada, noviembre, diciembre, enero. Después el destete lo hacemos en marzo y abril y hacemos el tacto en mayo. Llegamos a enero, encontramos una vaca con ternero alzada. O sea, no está preñada, está alzada. Retiramos los toros en enero, esa vaca queda fallada, ¿sí? A campo natural, normalmente esa vaca va a salir en el verano siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros esa vaca la dejamos con el toro en febrero? Hacemos el tacto en mayo, la detectamos preñada y la vendemos en mayo y en junio. O sea, estamos sacándola 8 meses antes de lo que la sacamos cuando es vaca gorda. Y obtenemos el mismo precio. Y lo mismo pasa en enero y en febrero, que la van a dejar hasta marzo, también va a pasar lo mismo. Y es lógico que pase, porque la vaca vale todo el tiempo. Entonces, en definitiva, prefieren sacársela antes a ese producto y obtener el mismo valor. Bien. Otro que está tirando de todo esto son los precios de exportación. Fíjense, acá estamos, este es el año 2019, 3.897 dólares, 3.900 dólares la tonelada. ¿Ah? Recuperamos desde acá, del 2017, de 2018, 2019, y estamos recuperando los precios de esos años ahí de mejores precios. En el 2019 el promedio de todo el año fue 3.702, ahí en el acumulado anual desde enero hasta ahora, ¿no? Después inclusive fueron mejores y llegamos a los 3.900. Y ahora llevamos 3.864 dólares el promedio desde enero hasta ahora, hasta agosto. Entonces quiere decir que estamos en muy buenos valores. Es otro que está tirando de los precios del novillo gordo. O sea, tenemos los precios del novillo gordo que están tirando y después los precios, que es lo que ayuda a mantener los precios del ternero en lo que está valiendo, además de lo que le preguntaba hoy, de la gente que está entrando afuera del sector, que es mucha y está tirando mucho los precios de la reposición. Veamos un poco para adelante, o sea, miremos un poco el 2021 a ver qué pasa. Bien, tenemos los datos del 2020, eso que publicó la proyección que hizo el Ministerio. ¿Ah? Si nosotros agarramos el diagnóstico de gestación de INEA 33, 74,9 sobre una base de 450.000 cabezas, a eso llevamos a un 65% de marcación, o sea, 10 puntos de diferencia con respecto a eso y me da 2.940.000 terneros. Eso es lo que probablemente estén haciendo ahora. Eso es lo bueno que tiene tirar estos números de ahora para ir viendo ya a ver qué es lo que va pasando con la realidad. Bien, o sea que vamos a estar
con cifras similares, un poco menos, pero cifras cercanas a los 3 millones de terneros es probable que estemos este año. O sea, que están haciendo ahora que se van a declarar el año que viene. Si mantenemos una faena similar, en el al 2019-2020, que fueron 1.976.000 cabezas, que recordemos, estábamos con un semestre muy bajo, todo eso, pero bueno, si estamos con una faena similar y una exportación en pie similar, la proyección al 2021 daría 12.500.000 o 450.000 reses, ¿ah? Con un aumento un poquito más, un mantenimiento de las vacas de cría similares, estamos hablando con los mismos porcentajes de refugo, el mismo ingreso de vaquillonas, todo igual a lo que está hoy. Se llegaría a 4,5 millones de vacas, o sea, se mantendría la cantidad de vacas, subirían las vacas de invernada, subirían un poco los novillos de más de 3 años, subirían los de 2 a 3 años y subirían los de 1 a 2 años son los que subirían más. Y subirían, se mantendrían las vaquillonas 1 a 2 y las de más de 2 prácticamente se mantendrían igual. La diferencia más grande entonces estaría dada por ahí, por algunas vacas invernadas. Si nosotros sacamos la cuenta de acá, habría 100.000 vacas más que se podrían ir a faena para mantener la misma cantidad de animales, ¿sí? Y si vamos a esto, podríamos llegar a pensar de 20.000 novillos de acá, de grandes, y 120.000 novillos para mantener en la misma cifra del año pasado. Mantener la cifra del año pasado, tendríamos 120.000 novillos de 2 años que se podrían ir a faena. Quiere decir que podrían haber 140.000 novillos más de faena y 100.000 vacas más de faena y mantendríamos el stock que tenemos ahora. O sea que podríamos llegar bien a 2.200.000 cabezas faenadas sin problema y mantendríamos el stock en 12.200.000 cabezas, que es lo que tenemos ahora, ¿sí? Nos quedan los terneros, que bueno, que ahí podemos hacer, tenemos ventaja para poder hacer algo, teniendo en cuenta poder mantener, hay 300.000 terneros más acá, novillos, o sea, habría 300.000 terneros como disponibles para poder exportar en pie. En resumen, el stock del 2019 hay un aumento, pero básicamente por un reajuste y hay más vacas de cría, que es lo deseable. En el 2020 hay aumento del stock, hay más terneros, hay una mayor marcación, o sea, porque se dio un año muy bueno, hay mayor preocupación, hay mayor extracción y las vacas de cría se mantienen igual al 2019 con buenos datos, o sea, con niveles bastante considerables. La faena de novillos es del estilo de la época de la aftosa. Hay un aumento de carga y hay un aumento del área mejorada. Obviamente que ahí empezamos con problemas del tema del climático para ver cómo responde esto. Pero es deseable de que haya un área mejorada importante para sujetar esa carga. Los precios son más estables, cosa que es deseable. Y los precios de exportación están siendo interesantes. Cuando miramos el 2021, y bueno, las vacas se mantienen y los terneros también, cosa que es deseable, tenemos una buena cantidad de vacas, tenemos posibilidades de llegar a una faena de 2.200.000 reses y tenemos posibilidades de exportar en pie. O sea que eso sería un escenario razonable, obviamente que con una faena de 2.200.000 mantendríamos la cantidad de reses. Si exportamos algo en pie, más de las 120.000 reses que exportamos ahora, bajaría un poco el stock, pero estaríamos siempre por encima de los 12 millones de cabezas. Bien, por mi lado, muchas gracias y le dejo la palabra al comentarista. Después quedamos para las preguntas y el intercambio entre nosotros. A ver, capaz que lo que te pido es para repasar alguna cosa de... Bueno,
Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Esteban por esta chance de comentar los números que él maneja y que todos los años los estamos esperando con mucha ansiedad a ver para dónde la está viendo. Voy a ir a lo que a mí me parece tal vez central como elemento macro de este momento y de lo que esto nos deja. Como creo yo, un gran desafío colectivo, que es esto, ¿no? O sea, estamos en un ascenso de carga muy importante. Creo que va a ser la primera vez en bastante tiempo que nos empieza a preocupar la carga, porque creo que en esta última década, en la medida en que la exportación en pie fue fluida y el uso de grano fue muy importante, la expansión de los corrales, era como que la carga invernal, por ejemplo, que en el siglo pasado, que hasta el 2010 era un tema central de si pasábamos el 0,8 o no pasábamos el 0,8, si pasábamos el 0,8, cuánto era el riesgo. Bueno, medio que nos habíamos olvidado un poquito, ¿no? de seguir la carga. Ahora estamos, según los cálculos de Esteban, arriba de 0,90 y subiendo. Yo diría que ya casi sabemos que los datos a mitad del año que viene van a estar arriba de los datos de este año. Entonces, ese me parece que es un tema central. Hay otro tema que a mí me parece, eso es algo que parece destinado a mantener esa tendencia. Me parece que es bien interesante esa gráfica porque muestra una trayectoria muy consistente de ir aumentando los mejoramientos. Esto también a mí me motiva a decir, bueno, le seguimos comiendo hectáreas al campo natural, que tanto hablamos de las bondades del campo natural, pero le seguimos comiendo hectáreas, ¿no? Salvo que hay un componente que es campo mejorado, que bueno, o campo fertilizado, que puede ser algo que mantiene el tapiz y mejora la productividad, pero creo que igual vamos a una lógica en la cual vamos perdiendo 50.000 hectáreas de campo natural por año, algo así. Pero evidentemente eso es algo que es una herramienta ineludible para ir a ese desafío que es la ganadería uruguaya pasa de los 0,8 unidades ganaderas como eje a un eje que va a estar arriba de 0,90. Entonces es otra ganadería necesariamente. Y rotación con agricultura. Y rotación con agricultura, da la impresión que la agricultura rota, pero la agricultura mantiene un área muy estable, ¿no? O sea, nadie ve un cambio en área de soja. El área de maíz viene creciendo, el área de colza viene creciendo. En realidad, tal vez lo que hay ahí un componente de mejoramientos forrajeros anuales que sí tienen que ver con la agricultura y que tal vez también tienen su propia evolución que les permite sostener categorías por lo menos livianas de novillos. Pero yo no veo un retroceso agrícola que permita crecer fuerte en pasturas porque los ojeros se van, menos con esta nueva lógica de precios de este último mes de la agricultura, que me parece que previo a la siembra de verano va a llevar a que de repente gente que pensaba volver de agricultura a pasturas lo piense dos veces. Bueno, acá me parece interesante esa baja del 10,8 al 9,1, que es un dato provisorio que tal vez se corrige, pero que tal vez, y también lo tiro como una pregunta, tiene que ver con que hay menos estímulo para faenar una vaca preñada. Es posible que haya gente que compra vacas preñadas en ese emparejamiento de precios para tener la vaca y el ternero, para vender luego la vaca y quedarse con el ternero. Pero es posible que con un ternero que vale $400 establemente, bueno, la faena de vacas preñadas haya bajado un poco y lo que vemos como un diferencial demasiado grande entre preñez y destete, en realidad tiene una parte sanitaria que evidentemente hay que corregir, pero también tiene una parte que es en el segundo semestre del año pasado, a esta altura del año pasado, los chinos pagaban tanto por una vaca pesada
que si estaba preñada y pesaba por preñada, igual valía la pena venderla. Algo que hoy en realidad tiene un costo de oportunidad que se percibe alto y posiblemente estemos faenando menos vacas preñadas. No tenemos datos de eso, pero lo propongo como una hipótesis para explicar por qué pasamos del 10,8 al 9,1 y por qué quedamos abajo del 10, ¿no? No lo podemos saber. Veremos si el dato final es 3.066.000. Igual creo que el número arriba de 3 millones, que creo que los humanos somos prisioneros de esos números, de repente no hay diferencia entre 2.990.000 y 3.010.000, pero siempre queremos el 3.010.000, ¿no? Eso me parece que como un aliciente para el conjunto del sector es importante y va a quedar significativamente arriba de los 3.100.000. Ahora, bueno, ahí creo que con Esteban yo tengo un matiz en que yo siempre suelo ver más vacas de cría de las que ve Esteban en las proyecciones. Y esto lo comento simplemente porque yo creo que esta situación de un precio del ternero estable, prácticamente siempre arriba de los $2, como un gran promedio de todos los terneros, pero en definitiva lo que nos muestra esa gráfica, creo yo, es del 2010 en adelante, o sea, en la última década, vivimos una situación completamente distinta a todas las anteriores. Yo creo que hubo un primer cambio en 2003, cuando Estados Unidos y Canadá nos habilitan a exportar vacunando. Eso generó un gran shock de certidumbre en cuanto a que vacunando contra la aftosa igual accedíamos a mercados exigentes, voluminosos, importantes. Ese quiebre que se da de 2003 en adelante, que empuja el precio del ternero hacia arriba, excepto en la crisis de Lehman Brothers, que coincide con una sequía, o sea, ahí hubo una pequeña tormenta perfecta que lo tiró abajo, pero la tendencia era clara, que era a valorizar el ternero, a agilizar los ciclos de producción y por lo tanto generar una demanda mucho más frecuente por reposición, y a partir de ahí tenemos un precio del ternero que yo creo en este año es espectacularmente significativo, porque en definitiva tenemos el año de producción récord, con pandemia, con mercados por momentos paralizados para la carne y prácticamente paralizados para el gordo, y aún así es un precio que no solamente se mantiene arriba de los $2, sino que se mantiene arriba de los $2 con luz, y agreguémosle con una exportación en pie disminuida. Entonces, lo que creo que está por detrás de estos números y de este momento es que es el momento de apuesta a la cría más fuerte que tenemos en mucho tiempo. Es un momento de stock récord de vacas de cría, de producción récord de terneros, pero además de una faena de vientres que sigue siendo muy baja. En el mes de agosto la faena de vientres fue bajísima. La faena en 12 meses de vientres, en los 12 meses terminados en agosto, quedó abajo del 1.000.000 de cabezas por primera vez en muchos años en vientres. Entonces, tenemos un récord de entrada y no un récord, pero sí la salida más baja de vientres del rodeo en mucho tiempo. Eso me parece que a mí me lleva a pensar que posiblemente tengamos algo, creo yo, algo más de vacas de cría en 2021. O sea, puesto a apostar un asado, que es algo que siempre viene bien, yo no creo que esa constancia de vacas de cría, yo me jugaría en lo personal a que va a haber un aumento tal vez algo menor en vacas de invernada, y diría que muy posiblemente vamos a ir a 4.600.000 vacas de cría. Veremos. Pero a lo que voy es que creo yo lo que hay es una actitud de retención y de llevar el número de vacas de cría lo más alto posible,
que tiene toda la lógica, porque se sabe, o por parte del productor se presume con un muy alto nivel de certeza, que una vaca que desteta da $400 cada año. Y eso, para el sector criador, es una señal muy fuerte, que en este 2020 lo da incluso aun cuando haya una pandemia en el mundo y Turquía compre poco. Y aún así, los 3.100.000 de terneros salen en su zafra fluidamente y el precio del ternero y la ternera es prácticamente el mismo, o en el último plazo fue mayor el de la ternera que el del ternero. Que para mí eso lo que quiere decir es, vendo la menor cantidad de terneras que puedo, baja la oferta y el que quiere invernar una ternera para hacer la vaquillona la termina pagando lo mismo que el ternero. Entonces, veremos dentro de un año si el stock de vaca de cría crece 10.000 o crece 100.000. En definitiva, lo que yo creo es que, en cualquier caso, es seguro que el récord de vacas de cría de este año va a ser nuevamente un récord el año que viene. Y esto a mí me parece importante porque es, en cierta manera, es lo que algunos llaman un bucle de retroalimentación positiva, es decir, es algo que crece y al crecer aumenta su propio crecimiento, porque tenemos más vaca de cría, a igual tasa de destete tenemos más terneras, a igual faena tenemos más reposición y retroalimentamos el aumento en las vacas de cría, que es un poco la situación en la que estamos, es decir, tenemos récord de terneros, por lo tanto, yo creo que es correcto asumir que aproximadamente 50% son terneras, tenemos un nivel de reposición de hembras que también es récord, aunque no tenemos la estadística exacta. Entonces, en la medida en que el ternero sigue dando la señal de que criar es un negocio interesante y seguro, bueno, estamos en una expansión del rodeo que tenemos que ver cómo se va a regular. Porque, de nuevo, para mí la gráfica principal es esa. Tenemos una carga de arriba de 0,90 y subiendo. Entonces, yo pensaba que esto genera 4 escenarios, ¿no? Tenemos récord de stock vacuno, vamos a volver a tener récord de stock el año que viene. ¿Y cómo sigue esto, no? Porque bien se dice que los árboles no crecen hasta el cielo y el stock vacuno no puede crecer indefinidamente. Entonces, yo proponía 4 escenarios, ¿no? Un escenario es, aparece la vacuna para el COVID, nos vacunamos, la gente vuelve a los restaurantes, vuelve a los hoteles, vuelve el turismo y la demanda se hincha de una manera que facilita una extracción fuerte y el crecimiento se atenúa porque, bueno, mantenemos $4.000 aproximadamente de precio de exportación, la industria faena, y absorbe esto amigablemente, digamos. Ese es el escenario más amigable que podemos tener. Un segundo escenario es, esto va a continuar, la gente va a demorar en hacer turismo, la gente va a demorar en ir a un hotel, la gente va a demorar en volver a restaurantes, la economía mundial se va a mantener frágil, pero hay un cambio tecnológico inercial de la ganadería uruguaya, de más uso de grano, más pasturas sembradas, como se ponía ahí, mejoras en los sistemas de pastoreo, manejo, que permite sostener más cargas con el novillo en 3.30, 3.40, con el ternero en $2, pero se sostiene la mayor carga porque hay un cambio tecnológico que aún sin exuberancia de los mercados lo sostiene con una alimentación que es redituable, con niveles de precios que no generan márgenes espectaculares, pero de todas maneras se sostiene. Hay otros 2 escenarios que son más complicados. Uno es, bueno, subimos, el precio no se sostiene y cuando viene o un invierno 2021 o un invierno 2022 o una sequía y nos ajusta externamente por clima y porque, bueno, no dan los números para ponerle toda la tecnología para sobreponerse a la adversidad climática
y se da un ajuste en los vacunos que nos mantiene en los 12 millones de vacunos como eje. O sea, en el escenario 1 o en el 2, posiblemente nos vamos a 13 millones de vacunos en el mediano plazo. En este escenario tal vez nos quedamos en 12 y bueno, 3 millones de terneros, 12 millones de vacunos y vamos aumentando la extracción dentro de esa lógica que no está mal, pero que interrumpe esta inercia de crecimiento. Y hay un cuarto escenario que a mí me preocupa porque históricamente el stock ovino se ha movido en base a la relación de precios ternero-lana y la relación de precios ternero-lana no podría ser peor para los ovinos en este momento, ¿no? Entonces hay gente que está acumulando su tercera zafra de lanas en esta esquila en el galpón o gente que acumula su segunda zafra de lanas. Entonces lo que también puede pasar es que el stock vacuno siga creciendo, pero el stock ovino tenga un nuevo escalón grande hacia abajo, lo cual sería un escenario para mí muy negativo como estrategia país, pero a la que el mercado en el corto plazo puede estar conduciendo. Entonces, bueno, veo 4 caminos por delante, ¿no? El más optimista, que es que la vacuna soluciona las cosas y la avidez por carne nos permite seguir creciendo. Un segundo, no tan eufórico, pero creo que destaca que cada vez se usa más grano, que cada vez se usan más pasturas sembradas y que hay mejoras de manejo que parecen tener un impacto. Un tercer escenario que es nos pega la niña, nos pega un invierno y nos hace volver atrás. Y un cuarto escenario es la fiesta, la pagan los ovinos que se ven desplazados de más sistemas de producción. Eso es lo que me parece relevante. Pero sobre todo que creo que hoy tenemos una dinámica en la que creo que pocas veces o nunca hubo una apuesta tan fuerte a la cría vacuna como la que hay hoy. Con 2 amenazas, una el achicamiento certero de la cuota 481 y el otro una gran incertidumbre sobre lo que pueda pasar con Turquía como comprador de terneros, que yo lo veo complicado, porque no diría que porque produzcamos más terneros vamos a exportar más en pie. En primer lugar porque Turquía tiene sus propios problemas de depreciación de su moneda, y ahora está cercano a una guerra con Grecia, es un país cuya estabilidad de mediano plazo es dudosa, sino porque además hay relaciones de precios que llevan a que un comprador de ganado en pie tiene alternativas mucho más baratas que el ganado uruguayo. Entonces, por más que nosotros tenemos nuestro prestigio y es ganado británico y trazado y no sé qué, al final de cuentas tenemos que competir con terneros de Brasil y con terneros de Paraguay. Entonces no sé cuánta exportación de ganado en pie va a haber hacia adelante. O sea que en síntesis yo creo que vamos a andar en los 12 millones y medio el año que viene. Si el número provisorio se confirma, que ha tenido variaciones muy fuertes, creo que eso es otra cosa destacable, que es un número provisorio que por lo menos el año pasado corrigió hacia arriba en casi 300.000 animales. O sea que tenemos una primera foto de algo que todavía no lo tenemos estrictamente censado. Pero si esta base la tomamos como valedera, bueno, nos vamos a 4.600.000, posible hipótesis personal de vacas de cría, y además con un volumen de vaquillonas entrando, que esas sí creo yo que pueden satisfacer tanto una faena creciente como una persistente tendencia a expandir el rodeo de cría, salvo que aumentase mucho la faena de vacas, pero hasta que no se dé un cambio en el mercado del ternero, yo creo que el productor va a faenar la menor cantidad de vacas posible, y bueno, salvo que haya un entore muy malo, o sea, ahí tenemos el factor niña amenazando, pero en la medida en que haya buenas pariciones, el productor no va a vender fácilmente sus vacas preñadas. O sea que estamos entrando como ganadería en un nuevo territorio poblacionalmente, de la mayor densidad poblacional que hayamos tenido, con un área que se va achicando un poco por la forestación, más o menos significativo, pero con un nivel de carga que nos exige pensar muy bien cómo vamos a cruzar el próximo invierno
Y si cruzamos el próximo invierno, todavía más desafiante va a ser cruzar el siguiente invierno. Pero bueno, también hay cambios tecnológicos en curso en la ganadería que tal vez nos permiten pasar esos. Creo que hay 3 exámenes: la niña, el próximo invierno y el invierno siguiente, que son los exámenes a la vista para ver si sostenemos esos más de 0,9 unidades ganaderas y si estabilizamos una producción que debería ser en la próxima década todos los años arriba de 3 millones de terneros por el volumen de vacas de cría que tenemos. Es decir, si tenemos 4.600.000 vacas, bueno, la tasa histórica de destete nos lleva a generar cada año más de 3 millones de terneros. Eso me parece que es un cambio interesantísimo para la ganadería. Hay que ver si conseguimos alternativas a la 481. Yo creo que en buena medida eso depende de que el mundo se normalice, porque si la gente no se toma un avión y no se va a ir a un hotel y no va a ir a un restaurante, creo que va a ser todo un desafío, y creo que es el desafío que se le está pidiendo a la Cancillería y al Ministerio de Economía, que acelere, por lo menos en términos de bajar aranceles con Japón, con Corea, de acelerar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, de modo de tenemos una presión muy fuerte porque vamos a tener que sacar mucha más carne a los mercados en los próximos años, y nos puede pasar que al expandir las toneladas, el precio por tonelada pueda caer porque ya no podés colocar a la crema del mercado como colocamos ahora con esta restricción de la faena. Bueno, por ahí la veo yo, creo que es un momento desafiante. Para mí es como una película de suspenso que arranca con las próximas lluvias que vengan y sigue con los inviernos que vengan, que van a ser con una carga muy elevada. Así que creo que es para la ganadería uruguaya un momento interesantísimo. Bueno, gracias nuevamente, Esteban. La verdad que un placer y un honor poder estar aquí comentando tus números. No, muchas gracias a ti, muy, muy bueno y desafiante, además los números y el análisis está bueno. Y obviamente que sí, que hay ciertos desafíos que tenemos que enfrentar, y bueno, yo creo que la ganadería sí está preparada en el sentido de que bueno, que tenemos un panorama, digamos, muy diferente a otras situaciones de otros años, con tecnologías muy a la mano, y bueno, la cuestión es, el desafío igual está, y vamos a ver cómo lo enfrentamos. Quedamos a las preguntas que puedan tener de parte del público que nos está mirando o del público presente. Sería bueno, hay gente que puede hacer algunos comentarios bien interesantes acá, así que estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. La verdad que les agradezco en primer lugar el tema de tratar este tema, que para mí es vital para el futuro de la ganadería del Uruguay, y creo que atacarlo y mirarlo y proyectarlo es uno de los elementos que son fundamentales para lo que puede ser el desarrollo de toda la cadena ganadera, de la carne. Mi tema, quiero centrar en un tema que destacaron los dos, que es el tema de la carga, hablando de que nos vamos a un 0,91 de unidad ganadera. Y ahí yo hago un llamado de atención, será por los años que tengo en esto, que cuando yo ingresé al negocio, las vacas especiales del Uruguay estaban en un rango de peso del entorno de los 420 kilos. Hoy, a raíz del avance genético, del avance nutricional, de recría, de lo que se pueda llamar, la realidad es que la vaca especial, hoy la industria la cataloga ahí entre los 480 y 500 kilos para poder ser catalogada como categoría especial, y las hay. Y como tal, creo que se está desestimando un aumento de peso de los vientres, que hace que inclusive sea mucho más extrema la situación de carga, si la estamos visualizando como un problema. Yo pienso que es más que un problema, es un tema, digamos, para tener en cuenta y solucionarlo,
pero quiero la opinión de ustedes con respecto a ese, si lo están visualizando como yo lo veo, es decir, en el sentido de que la carga es mayor, que me parece que ya habría que decir que está perimido el tema de la utilización de la unidad ganadera, a ya hablar de kilos por hectárea, de kilos que uno carga por hectárea, porque también todo lo que refiere a las diferentes categorías, con la mejora de la recría también tienen más kilos. Entonces, en ese sentido, lo planteo como una inquietud que me parece que está bueno, por lo menos, discutirla. Gracias. Sí, gracias Gustavo por el comentario. Es bien razonable lo que tú planteas. Nosotros en general, o sea, el cálculo es directo nomás. Y sí, lo estamos calculando en unidades ganaderas, no se calcula en kilos, que sería lo más correcto. Lo que pasa es que además hay, sí, o sea, justificativos hay montones, pero es para sacar un cálculo general y más grosero el poder llegar a sacarlo, ¿verdad? Bueno, algo está pasando. Pero sí, es bien así, si nos ponemos a pensar en ese aspecto, porque además ahí está metido ganado lechero también. Entonces, bueno, las cuentas ahí son más generales. Pero es bien cierto que la unidad ganadera de hoy es diferente a la unidad ganadera de hace 10 años, donde una vaca, como tú decís, es más pesada de lo que era antes. Inclusive, bueno, Graciela Quintanz ha hablado muchas veces de ese tema y es el gran tema que hay en la vaquillona de primer entore en cuanto al peso que tiene que tener. O sea que sí, que es bien atinado el comentario y bueno, yo creo que eso, como quien dice, le agrega un poco más de incertidumbre a ese dato. Digo, no es para hacer para generar una problemática para adelante, sí es para estar alertas y sobre todo frente a algunos anuncios que hay, bueno, poder tomar un poco las precauciones, que es lo que nosotros en general estamos haciendo día a día, de tener cuidado con las cosas y sobre todo con los campos como han salido en este año, que en muchos lugares han entrado muy pelados y después y hoy están saliendo bastante más pelados todavía en este invierno y nos jugamos a lo que es la primavera, ¿no? Me parece que... ahí. No, simplemente haciendo la cuenta 480 contra 420 es casi un 15% de aumento. Te devuelvo una pregunta que es si en terneros no pasará lo mismo, en el sentido de que con este precio el criador trata de vender el ternero con los más kilos que pueda. Y si ese fuera el caso, y si tuviésemos unidades ganaderas con un 15% más de peso de 20 años atrás, estaríamos con más de una unidad ganadera equivalente a unidad ganadera tradicional, lo cual simplemente para remarcar me parece un comentario muy, muy, muy agudo, muy oportuno, que bueno, es un problema, es un hermoso problema para tener, ¿no? Es como el que dice, bueno, ¿qué pasa si pongo un negocio y vienen todos y me compran todo? ¿Cómo hago para reponer? Bueno, no, es el mejor problema que se puede tener acá. Bueno, la gente está esperanzada, los precios le responden a la cría, la gente expande la cría y bueno, simplemente creo que es también un buen momento que muestra también por qué está tan firme el negocio del maíz en Uruguay, ¿no? Porque en un año niña el área de maíz igual se mantiene o incluso crece y porque el área de mejoramiento sube, pero efectivamente capaz que tenemos que pensar las unidades ganaderas como algo que está entre 10 y 15% arriba de exigencia forrajera de lo tradicional. Me parece que está bueno eso como observación.